Ya hace 2 meses y pico que no estamos en el templo y sabemos que Dios está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada persona, cada uno es el templo del Espíritu Santo. Y bueno, gracias a Dios por su presencia cada día con nosotros y que el Señor realmente en esta mañana también nos bendiga y nos hable una vez más. El que tenga la Biblia y quiera abrirla ahí, vamos a mirar allí en Génesis capítulo 27. Génesis, en el capítulo 27, es un capítulo largo, pero yo voy a elegir 2 o 3 versículos para poder entrar en tema, para lo que vamos a estar analizando y para las enseñanzas espirituales que esta palabra tiene para nosotros en este día, en esta mañana. En el Génesis capítulo 27, la historia es de Isaac, que todos conocemos, ¿verdad? Que tenía 2 hijos que eran mellizos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Eran mellizos, gemelos. ¿Alguien sabe, se acuerda quién era el mayor? Eran, yo antes discutía eso, ¿no? Si eran gemelos, si eran mellizos, los dos tienen la misma edad, los dos tienen el mismo tiempo. Sin embargo, después me dijeron, no, hay uno siempre que es mayor, el que nace primero, ¿verdad? El que nació primero fue Saúl. Y acá vamos a mirar y ver una historia para que nosotros nos demos cuenta de que a veces nosotros, los seres humanos, la familia, nos preocupamos por querer cambiar las cosas. Y sin embargo nosotros aquí vemos en la Biblia que lo que Dios tiene decidido, lo que Dios tiene planificado, lo que Dios tiene, ¿verdad?, como un propósito para ti y para mí, eso no lo cambia nadie. Entonces vamos a mirar allí en el versículo, capítulo 27, verso 32. ¿Amén? Dice así la historia. Entonces Isaac, su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí y que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Amén. Hasta aquí esta palabra. Después vamos a leer algunos versículos más, pero en realidad que el Señor añada su bendición, ¿verdad?, sobre cada uno de nosotros. Una de las cosas que nos ha pasado en estos 2 meses y medio, no sé, van como 70 días, ¿verdad?, que estamos encerrados, que estamos sin reuniones, que estamos con esta pandemia, por lo menos creo que estamos cerquita de los 70 días. Entonces, una de las cosas que a veces uno le pasa es que si vos estás encerrado y no saliste a ningún lado, no hay mucha cosa para contar, ¿verdad? Entonces lo primero que uno le pregunta es, ¿qué cocinaste? ¿Verdad? ¿Qué hiciste de comida? Porque es lo único que puede cambiar un poquitito, ¿verdad? Bueno, hice un puchero, hice un guisito, hice unos tallarines con tuco, ¿verdad? Y eso es un poquito, ¿verdad? Un poquito lo que puede cambiar en una casa con la otra, con un familiar y con el otro, que lo que hayamos podido cocinar. Y acá en esta historia que estamos leyendo se está hablando de una comida, pero una comida interesante porque se decía que había sido el cocinero uno y sin embargo era otro. Y se decía que la comida que era una carne y después resulta que fue otra. Entonces el capítulo 27 es una serie de cosas engañosas y aquí vemos a Isaac, ¿verdad? Que podríamos decir que al que hierro mata, a hierro muere, ¿no? Porque usted mire el capítulo anterior, el capítulo 26. Isaac, dice la Biblia, está en la tierra de los filisteos con un rey llamado Abimelech, que era el rey de los filisteos. Y él está allí visitando esa tierra y él comete allí un error y comete, ¿verdad?, un pecado y cae en la mentira.
Isaac, ¿verdad? Por eso decimos que el hierro mata, el hierro muere, porque en el capítulo 26 él le miente al rey de Gerar, ¿verdad? Al rey de los filisteos, de que Rebeca era su hermana, y resulta que no era su hermana. Porque dice que el rey estaba en su casa, en su palacio, y dice que por la ventana fue y miró y vio que Isaac le estaba haciendo unos mimitos a la esposa. ¿Cuántos esposos le hacen mimito a la señora? ¿Eh? Está bueno eso, ¿no? Pero lo que importa acá es que esa situación hizo que Isaac quedara revelado de que él había cometido un agravio, una mentira. Y por eso en el capítulo 26 él hace algo, y en el capítulo 27 vemos que no solamente él tiene que pagar, ¿verdad?, las consecuencias cuando a una persona le gusta andar por ese camino, sino que aquí vemos en el capítulo 27 que la esposa y que el hijo lo engañan a Isaac. Y por eso vemos, ¿verdad?, en carne propia, él sacando, ¿verdad?, esta situación, y por eso queremos ver estas enseñanzas espirituales que tenemos aquí en el capítulo 27. Y la primera cosa que vemos acá en la vida de Isaac es a una persona mayor que lástima que es al revés la vida, ¿verdad?, a veces cristiana. Cuando dice el Proverbio capítulo 4, verso 18, que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así debería ser nuestra vida cristiana. Así deberíamos comportarnos, y cada vez que nosotros caminamos más tiempo en el Señor y cada vez que tenemos más tiempo en las cosas de Dios, deberíamos ser más maduros, deberíamos ser más crecidos, más aplomados, más equilibrados en todas las cosas. Sin embargo, en la situación de Isaac vemos que la cosa no es tan así. Porque ustedes se acuerdan cuando él era jovencito, que iba caminando con su papá, con Abraham, ¿verdad? Y que el Señor le había dicho que le sacrificara a su hijo Isaac, ¿se acuerdan, Abraham? Y agarró leña, y agarró fuego, y salieron caminando, ¿verdad? Y Abraham le decía, Dios va a proveer el cordero. Y Isaac le preguntaba, ¿y cómo es esto? Entonces, siendo jovencito, él estaba tan voluntarioso para ponerse aún, él no tuvo problema de que el papá lo atara, ¿verdad? Y que él fuera colocado como el cordero para hacer el sacrificio. Y sin embargo acá, en este momento, se está comportando de una manera bastante ansiosa, porque cuando estamos leyendo este capítulo 27, miren lo que dice el versículo número 1 del capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí que yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. ¿Qué es lo que está pasando con Isaac? Él pensó que estaba más cerca del arpa que de la guitarra. Él pensó que ya le quedaba poquito corte de pelo, como dice mi hermano. Y no es, nosotros no somos quienes para poder decir cuándo se termina esto, porque nuestra vida depende de Dios, nuestra vida está en las manos del Señor, hermano, y no importa que vos tengas 15, que tengas 25, que tengas 30, o que tengas 80 y pico, o tengas 90, ¿verdad? Como la hermana Isabel Hueltimea siempre nos dice, porque yo tengo 90, y bueno, y ojalá que todos podamos cumplir 90 y mucho más todavía, ¿verdad? Isaac le pasa algo parecido. Él se cree que porque ya tiene bastantes años, que ya está, que ya Dios no tiene más nada para hacer con nosotros. Y actuó como que si Dios se olvidara de las promesas. Y cuando a nosotros nos apuramos, nos pasa como dice el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos. Y él pensó que ya tenía que tomar esta decisión de llamar a su hijo, ¿verdad? Para poder bendecirlo, para poder cumplir la promesa que Dios había dicho, ¿verdad? Que Dios le dijo a Abraham, que en ti haré una nación muy grande. Y se comportó como si Isaac iba a morir ya en cuestión de horas.
Cuando estamos leyendo este capítulo 27, ¿sabe cuántos años tenía Isaac? Isaac tenía nada más ni nada menos que 137 años. ¿Sabe cuántos años vivió Isaac? 180. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, hermano? Que muchas veces nosotros somos apresurados, somos ansiosos, ¿verdad? ¿Quién no está, verdad, bastante bueno? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a terminar? ¿Cuándo vamos a tener una vida tranquila, una vida normal? ¿Cuándo vamos a poder abrazarnos? ¿Cuándo vamos a poder saludarnos con la familia? ¿Cuándo podemos visitar? Y a veces esa ansiedad nos juega en contra. Y por eso vemos aquí, ¿verdad? A este hombre, Isaac, en decadencia, porque lo vemos que actuó como si Dios se hubiese olvidado. Y lo llama y le dice, yo ya soy viejo, mis ojos ya no ven mucho, y dice, y yo no sé el día que voy a morir, así que yo voy a hacer hoy esto por las dudas. Y muchas veces nos olvidamos de que Dios es el que está en control y Dios es el dueño de nuestras vidas. Y hermanos, por más que nosotros tengamos muchísimo tiempo, muchísimos años, lo que sea, no tenemos que olvidar que el Señor a las personas adultas, a las personas mayores, muchas personas fueron usadas por Dios aun cuando pensaban que ya no había más nada para hacer. Que era solamente tomar mate, de verdad, y esperar la noche para ver el informativo y nada más. No, Dios tiene planes contigo, con cada persona, y no hay entonces que ser impacientes, y por lo tanto, cuando estamos viendo este relato, 43 años más vivió Isaac, pero él pensaba que ya no tenía más nada para hacer. Así que cada uno de nosotros sepamos que Dios tiene un plan contigo y de que Dios es el único que determina, ¿verdad?, hasta qué día, cuál es el momento, ¿verdad?, que tengamos que partir de esta tierra, pero mientras Dios te tenga acá en esta tierra, la enseñanza de esta palabra es que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a saber que Dios tiene planes para hacer con nosotros y nosotros tenemos que cumplir y que Dios está en control y que Dios no se ha olvidado de cada uno de nosotros. La otra cosa que enseña esta palabra es que Isaac tenía esos dos hijos y él tenía su corazoncito y la esposa, Rebeca, también de ella. Y dice en la Biblia que Esaú era el consentido de Isaac y que Jacob era el consentido de Rebeca. Y a veces en la familia pasa un poquito eso, ¿verdad? Que la nena, que el varón, que el primero, que el segundo, ¿verdad? Yo tengo un drama tremendo porque yo no fui ni el primero ni el más chico, estaba en el medio, así que no, menos mal que me quería mi madrina a mí, ¿verdad? Porque... Pero acá tenemos a un matrimonio, ¿verdad? Que se inclinaba, que tenía los mimos para su hijo, y Isaac tenía su corazón, ¿verdad? Le gustaba que su hijo fuera cazador, que fuera gente de campo, que fuera, ¿verdad?, medio rudo. Y sin embargo, Jacob era todo al revés, era bastante mimoso, delicadito, le gustaba estar ahí en la cocina, ¿verdad? Y así está esta situación. Pero lo que hay que tener en cuenta es que cuando Rebeca estaba embarazada de estos mellizos, ya Dios le había dicho cómo iba a ser la cosa, que el mayor iba a servir al menor. Si usted se fija en el capítulo 25, en el versículo 23, dice que ella estaba, dice, angustiada porque dice que los muchachos se peleaban, dice, en el vientre. Ahí estaba embarazada y imagínense, ¿verdad? Las madres que saben cómo es tener un bebé en la panza, ¿verdad? Que te pega una patada, te pega otra. Imagínense que los botijas se peleen dentro de la panza, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Para la mamá. Y ella dice estas palabras ahí. Versículo 23. Versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue y consultó a Jehová. Qué bueno esto, ¿eh? Qué linda cosa. Cuando nosotros tengamos situaciones que nos lastiman, situaciones que nos angustian, situaciones que nos molestan, que nosotros vayamos y preguntemos, Señor, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se arregla esto, Señor? ¿Qué es lo que estoy yo acá concibiendo? ¿Qué es lo que yo tengo en mi interior, en mi vientre, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo acá? Y Jehová le respondió, pues cuando vos vas y consultás a Dios, y cuando vos le pones tus problemas y tus angustias y tus molestias y se las pones en las manos del Señor, Dios te aclara. Y Dios te dice cómo se va a solucionar esto. Y dice la palabra del Señor que Dios le dijo,
2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Eso se lo dijo el Señor a Rebeca estando embarazada. Ahora cuando estamos leyendo este capítulo, hermano, Esaú ya tiene 40 y pico de años. Y cómo muchas veces nosotros queremos intentar a ver si podemos cambiar las cosas, ¿verdad? Queremos cambiar la historia. Y aquí Isaac está llamando a su hijo mayor para bendecirlo y para ponerlo en primer lugar. Pero Dios ya había dicho que el mayor iba a servir al menor. Y Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Y vemos entonces aquí en el versículo número 4 del capítulo 27, que viene y le dice, ¿verdad? Hazme un guisado para que, como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que entonces te bendiga antes que muera. Y por eso decimos que Isaac está en decadencia, ¿verdad? Porque se olvidó de que Dios nunca se olvida de nosotros y de que no debemos impacientarnos y que tampoco debemos querer cambiar los planes de Dios, que nosotros no somos quienes, ¿verdad?, para hacer favoritismo con uno y con otro, que los planes de Dios, ¿verdad? Y Dios elige a quien quiere, ¿verdad? Y los pone para su servicio, para su obra, y por lo tanto, esto es algo que no está en discusión. Y él, vemos en decadencia de Isaac porque está intentando alimentar el cuerpo, ¿verdad?, antes que el espíritu. Y qué lástima, ¿verdad?, que a veces estamos más preocupados por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Qué lástima, ¿verdad?, cuando a veces tenemos más importancia por las cosas de esta tierra, de este mundo, ¿verdad?, de la plata, del trabajo, de lo que voy a comprar o de lo que voy a hacer, y esa es toda nuestra preocupación, ¿verdad? Porque acá lo estamos viendo a Isaac y se prepararon una comida como a mí me gusta y después yo te voy a bendecir, ¿verdad? Y todos conocemos, ¿verdad? Entonces que esto venía un poco mal de familia, porque después Saúl mismo, él por un plato de lenteja, él vendió también la primogenitura, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros no pongamos primero lo material y en segundo, en tercer lugar, lo espiritual. Que el Señor nos ayude para que lo espiritual sea lo primero en nuestra vida. Lo espiritual debe ser, sin lugar a duda, ¿verdad?, nuestra preocupación. Por eso pasamos de vuelta a ver en esta escena, ¿verdad?, que Isaac está en decadencia, está bastante cieguito, ya está bastante ansioso, se cree que se va a morir a los 2 días y resulta que le quedaban todavía 43 años más. Y la esposa, Rebeca, como ella, su corazón iba para Jacob, ella está sabiendo lo que está por hacer su esposo. Va a bendecir a Esaú. Ella se preocupa porque cree que dice, Dios está allá en el cielo y no se da cuenta que mi esposo está por cometer un error, porque va a bendecirlo a que es el mayor y Dios dijo que no. Y ella quiso darle una mano a Dios. Y mira, hermano, esto es una buena enseñanza para nosotros. Cuando nosotros queremos ayudar a Dios, lo único que hacemos es complicar las cosas. Mi esposa tiene un dicho que dice, mucho ayuda al que no estorba. Y Rebeca, queriendo ayudar, lo único que está haciendo es enseñar a su hijo a mentir. Porque ella le dice, mira, yo escuché la conversación que tuvo Isaac con tu hermano mayor, en el capítulo 27, verso 4. Verso 5, mire lo que dice. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí que yo he oído a tu padre que habla con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y haceme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que yo te mando. Y ahí empieza a orquestar, ¿verdad?, todo un plan, creyendo que Dios está tranquilo, que Dios no se olvidó de las promesas, entonces le quiere dar una mano a Dios. Algo parecido hizo Sara, ¿se acuerdan? Cuando pasaba el tiempo y ella no tenía hijos, entonces le dio un consejo, ¿por qué no te allegás a la criada, a Agar, ¿verdad? Y cuando nosotros queremos ayudar y queremos darle una mano al Señor, lamentablemente
después sabemos la historia, ¿verdad? Que fue más un problema, ¿verdad? Que una solución, porque hubo lío, hubo problemas, ¿verdad? Entre el hijo de Sara y el hijo de Agar. Y acá pasa algo parecido, ¿verdad? Porque esta mujer insegura, impaciente, así como su esposo también cayó en la ansiedad, en los apuros, hermano, deja que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y Dios le dice bien claro entonces a esta madre, ¿verdad? Pero aquella vuelta, cuando ella estaba embarazada y estaba angustiada porque se peleaban allí los hermanitos mellizos en la panza, ella consultó al Señor y Dios le contestó, ¿por qué ahora no ora y no le pida a Dios, ¿verdad? Que el Señor te aclare, que el Señor te muestre, que el Señor te diga qué es lo que está pasando. No, ella agarró y empezó a orquestar todo. Entonces le dice, mira, tu papá va a hacer esto con tu hermano mayor, así que vamos a hacer esto. Vos traés la ropa de tu hermano y yo te la voy a poner acá para que simulemos. Y vos andás también, ¿verdad?, al corral y traemos unos cabritos. Y entonces ella está orquestando toda esta situación, esta artimaña, toda esta situación de complot, de mentira, para dejar afuera a Esaú, ¿verdad? Y enseñando a su hijo a mentir, ¿verdad? Me hace acordar, ¿verdad?, cuando los niños a veces atienden la puerta, ¿verdad? Y la mamá le dice adentro, decirle que no estoy. Entonces él abre la puerta como inocente que dice mamá que no está. Porque a veces, ¿verdad? La inocencia, ¿verdad?, de nuestros niños es una cosa que no debemos nunca quitar ni matar. Y acá vemos entonces a Rebeca ayudando a Jacob para poder entonces agarrar la bendición que estaba por ser dada a Esaú. Pero Dios no está pintado con acuarela, hermanos, porque Dios está en control. Dios, cuando dijo que el mayor iba a servir al menor, Dios de alguna forma no iba a permitir que las palabras que salieran. ¿Se acuerdan cuando Balán quería maldecir al pueblo de Dios? Él abría la boca y ¿qué salía? En vez de salir maldiciones, salían bendiciones. Así que yo no sé cómo Dios lo iba a hacer, pero Dios no iba a permitir, ¿verdad?, que Esaú fuera el primero, el mayor, porque Dios ya había dicho al revés. Pero acá vemos a esta mamá queriendo ayudar a Dios y entonces hace esta inventiva, ¿verdad?, de disfrazarlo y de ponerlo, porque dice la Biblia que Esaú era velludo, era peludo, ¿verdad? Entonces pone allí, ¿verdad?, ropa que era de su hermano y se pone, ¿verdad?, en la mano, en el brazo. Y es interesante, ¿verdad?, ver aquí a este padre en decadencia, a esta madre insegura y ansiosa, pero también a Jacob, ¿verdad?, este hijo engañador, ¿verdad? Porque él más de una vez, ¿verdad?, está cayendo, ¿verdad?, en la mentira. Mira el versículo número 19 del capítulo 27. Y Jacob le dice a su papá, miren hermano, Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Vemos a Jacob con todo descaro, con toda impunidad, mintiendo de verdad de arriba abajo a su papá. Él le dice, yo soy Esaú, tu hijo mayor, el primogénito, como diciéndole, yo soy el que me merezco que me bendigas a mí. Y acá vemos a Jacob también cayendo en la ansiedad. Si Dios ya había dicho que el menor iba a ser el más importante, el escogido, ¿por qué entonces desesperarse por eso, verdad? Y qué pena, ¿verdad?, que prestamos a veces más oído a los consejos mundanales o a los consejos de la familia que a la palabra de Dios. Hermanos, está bien que tengamos respeto por los seres queridos y por las familias y por los hermanos, por los amigos, pero mayormente tú y yo tenemos que agarrarnos firmemente de nuestro Dios. Su palabra es la más importante que todas, porque en el versículo número 19 hay 3 mentiras juntas. 3. Miren, la primera mentira. Él le dice con todo descaro, ¿verdad?,
Jacob le dice a su papá, yo soy Esaú, tu hermano mayor, tu hijo mayor, tu primogénito. La primera mentira. La segunda, eh, eh, te traje casa. Se supone que la comida predilecta que tenía Isaac era algún venado del campo, ¿verdad? Pero él fue ahí al corral y trajo un cabrito, ¿verdad? Y la que cocinó el guisado tampoco fue Jacob, sino que fue la mamá. Se ve que era una tremenda cocinera la Rebeca, porque este sí que le pasó gato por liebre, ¿verdad? Porque era un venado y sin embargo hizo creer que era, ¿verdad? Una comida era un cabrito y lo hizo pasar por venado. Así que hay tres mentiras allí, ¿verdad? En vez de ser él el que preparó la comida, la había preparado Rebeca. Y en vez de ir al campo a cazar, ¿verdad? Para traer la comida sabrosa que tanto quería el papá, él fue ahí nomás al corral, ¿verdad? Y trajo esos cabritos para que la mamá lo preparara, ¿verdad? Y miren lo que dice acá la palabra. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste. Él no hizo nada, todo lo hizo la mamá. La mamá fue la que cocinó, la mamá fue la que dijo andar ahí al galpón y traerme allí, ¿verdad? Un cabrito para que yo haga el trabajo. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Las mentiras tienen patas cortas, ¿verdad? Y él respondió, porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrara delante de mí. Mire hasta dónde llega, ¿verdad?, el descaro de que no solamente la mamá es cómplice, sino que quiere poner como que Dios lo ayudó. Dice, tuve una suerte tremenda y conseguí, ¿verdad?, este venado. Ahí nomás, se ve que estaba ahí en la vuelta para que yo lo agarrara, ¿verdad? Y cuando se usa, ¿verdad?, al nombre del Señor, ¿verdad?, para que Él también, ¿verdad?, esté avalando lo que nosotros estamos haciendo, eso es muy, muy malo, muy feo, ¿verdad? Y aquí tenemos algunas lesiones importantes, ¿verdad?, para que nosotros nos acordemos. Y miren lo que dice el pasaje. Isaac le dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Estaba en decadencia, estaba medio ciego, estaba medio pasado ya de años, pero él tenía una sospecha, ¿verdad? Había algo que no le cerraba bien. Acércate, hijo mío. Y dice que lo empezó a palpar. Y es interesante lo que está pasando, ¿verdad? Verso 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Qué tremendo, ¿no? Cuando hablamos de las manos y cuando hablamos de la voz, hermanos, esto tiene una buena y una gran enseñanza para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque cuántas lesiones tenemos acá. Hay muchas personas que hablan muy lindo, pero las cosas que hacen no son muy buenas. Y cuando estamos hablando de la voz, dice, la voz de Jacob, parece que fuera la voz, claro, era Jacob que estaba ahí hablando, pero las manos parece que fueran las manos de Esaú. Y muchas veces en la vida cristiana lo que hablamos no condice con lo que hacemos. Y Dios quiere que haya concordancia, que lo que yo digo, lo que yo creo, lo que yo pienso tenga coherencia, ¿verdad? Y tenga ese fundamento para poder hacer las cosas que nosotros creemos, ¿verdad? Y que lo que nosotros creemos vaya de la mano con nuestras acciones y con nuestro comportamiento. Y otra de las cosas tristes de este pasaje es, ¿verdad?, en el versículo número 23, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se lo acercó, e Isaac comió y le trajo también vino y bebió.
y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo, diciendo, ¿verdad? Y ahí viene la bendición que tanto él estaba buscando. ¿Qué tenemos acá como enseñanza para concluir, hermanos? Todos los sentidos le fallaron a Isaac. El tacto, ¿verdad? Lo tocó y dijo, este está bien, es mi hijo. Le falló también el olfato, porque dijo, este sí también es Esaú. Y le falló también el paladar, ¿verdad? Porque estaba comiendo un cabrito y resulta que él creía que era un venado. Y cuando nosotros confiamos en nuestros sentimientos, hay muchas personas que viven por lo que siento, ¿verdad? Y por sus sentimientos. Y entonces, muy importante lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo número 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Isaac estaba apoyándose, ¿verdad? Que él, con su tacto, ¿verdad? Que con su olfato y con su paladar, ¿verdad? Él podría deducir que lo que estaba pasando ahí era cierto. Y a veces nosotros como cristianos tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude para no apoyarnos de que yo tengo años y de que yo conozco la palabra y de que yo la verdad, soy un conocedor. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude, porque hoy en el mundo, hoy a nuestro alrededor, hay muchas cosas que hay que ponerlas en el filtro y averiguar si eso es verdad, si eso es cierto. Cuando a veces miramos, ¿verdad?, una palabra, cuando miramos un video, hoy que se está hablando tanto en internet, ¿verdad?, que tú lo pases, ¿verdad?, para que no le pase como a Isaac, que le pasaron gato por liebre y le pasaron comida chatarra y pensaba que era el hijo mayor y resulta que era el menor y pensaba que era venado y le estaban dando un cabrito. Así que la pregunta es, ¿qué estamos comiendo, verdad? ¿Qué es lo que nos estamos sirviendo, verdad, en internet? Y no todo lo que hay colgado así en la internet, hermano, es comida sana y es comida buena. Y aún así, esta comida que se supone que era buena también, la que estaba haciendo Jacob con mentira, ayudado por la mamá, no era la comida correcta que Dios quería, porque se estaba usando, ¿verdad?, de picardía, de engaño y de mentira. Y por eso también a veces en la internet tenemos que tener mucho cuidado, porque habrá muchas cosas muy lindas y muy bonitas, pero usted tiene que tener sentido de pertenencia. Bueno, yo tengo mi casa, ¿verdad? Y a veces hay gente que, como cuando los niños, ¿verdad? Parece que la sopa es más rica en la casa del vecino que en la casa de nosotros, y que Dios nos enseñe, nos ayude, ¿verdad?, en este tiempo a tener nuestro sentido de pertenencia. Y bueno, y vamos a sentarnos a la mesa, ¿verdad?, en la casa nuestra y a comer, ¿verdad?, con nuestro papá. Y bueno, nosotros así lo estamos viendo, que esta es la enseñanza para cada uno de nosotros. Y por eso la pregunta que hace a Isaac, ¿verdad?, dice, cuando viene después Esaú, que le costó un poquito más porque fue al campo realmente y trajo un venado, y cuando él llegó, ya este hombre había comido la comida que habían hecho, ¿verdad?, entre Rebeca y él. Y entonces viene y le dice Esaú, papá, levantate, que te traje lo que a vos te gusta, te lo voy a preparar para que me bendigas. Pero mi hijo dice, yo acabo de comer. ¿Quién fue entonces que vino acá y me dio de comer de todo? Y yo comí de todo lo que me dio. Y es acá, ¿verdad?, donde este hombre dice, con razón yo tenía la duda, con razón yo tenía, ¿verdad?, la desconfianza. Y aquí entonces es donde nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, y verificar que lo que estamos comiendo sea comida, ¿verdad?, buena. Vio que acá en Uruguay tenemos el famoso LATU, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, donde ahí le dan el sello de que está bueno, ¿no?, y que está permitida esa comida, que está todo bien. Bueno, así las cosas de Dios, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder tener el sentido de referencia, porque hoy se está comiendo mucha cosa. Como se dice por ahí, se está comiendo cualquier fruta o cualquier verdura, y no se debe ser así. Cuando aparece, ¿verdad?, hay algo, ¿verdad?, que parece que lo que están diciendo, preguntemos, vayamos a las autoridades, ¿esto que está saliendo acá, qué es esto?
y lo empezamos a chequear y lo llevamos, ¿verdad?, para ver si eso es sano, si es verdad o si es mentira lo que se está haciendo. Tengamos cuidado porque más que nunca hoy hay comida chatarra, ¿verdad? Y nosotros no podemos alimentarnos así de esa manera, ¿verdad? Yo me lastimé mi estómago por comer comida, ¿verdad?, de los carritos por ahí. Después, gracias a Dios, Dios me mandó a una esposa preciosa que cocina bárbaro, ¿verdad? Y entonces ya no tuve más problemas, ¿verdad? Pues yo estoy un poquito más gordito ahora. Pero bueno, no, la culpa la tiene la cuarentena. Pero hermano, así que verifique que tenga el sello del Señor, que esto lo que usted está escuchando sea bíblico, que sea algo en lo que usted pregunta a sus mentores, pregunta a sus líderes, pregunte, ¿verdad?, a sus hermanos mayores. Y qué lindo, ¿verdad?, cuando Isaac vemos que lamentablemente le fallaron, ¿verdad?, los sentimientos, ¿verdad?, el paladar, el tacto, el olfato. Y bueno, eso está bien para que tú y yo no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿de qué te estás alimentando? ¿Qué vas a comer ahora al mediodía, verdad? Que el Señor nos ayude, hermano, para entender en primer lugar que no podemos cambiar los planes de Dios. Los planes de Dios son mejores que lo que nosotros queramos idear. Dios ya había dicho lo que iba a pasar con Jacob, que Jacob era el elegido. Así que Jacob no tenía por qué caer en esa ansiedad y entrar en la mentira, porque después él más tarde tuvo que pasar por sangre propia cuando sus hijos le mintieron de que cuando José fue, ¿se acuerdan?, a ver cómo estaban ellos. ¿Y qué pasó? Los hermanos lo tiraron adentro de la cisterna y después le hicieron creer que un animal lo había devorado. Porque a que hierro mata, a hierro muere. Él le mintió, ¿verdad?, al rey de los filisteos, y él ahora sufre la mentira, ¿verdad?, de su hijo y de su esposa, y después recibe también la mentira de sus propios hijos, ¿verdad?, de que su hijo estaba muerto, y resulta que su hijo estaba allá en Egipto, y todos conocemos la tremenda historia. Y Rebeca, ¿qué ganó con esto? Si ya Rebeca sabía lo que Dios le había dicho, que el menor iba a ser el mayor, que iba a ser el más importante delante de Dios. ¿Sabe qué ganó? Que dice que de ese día, cuando Esaú se enteró lo que hizo, le dijo, yo voy a matar a mi hermano. Y nunca más Rebeca pudo ver a su hijito consentido. Nunca más lo pudo ver. Porque nosotros no podemos, ¿verdad?, ayudar a Dios, sino que lo único que hacemos fue empeorar las cosas. Y lo único que vemos aquí, ¿verdad?, es cuando, ¿se acuerdan ustedes de la historia preciosa? Cuando se reconcilia Jacob con Esaú en el camino, lo iba a matar, pero él agarró y empezó a poner a las mujeres y a los niños adelante, ¿verdad?, para que él pudiera tener piedad, ¿verdad?, de él. Y entonces fue allí que aparece aquel famoso capítulo en el que Jacob lucha con el ángel, ¿verdad? De ahí vienen los alfajores Peñel, ¿verdad? Y ahí viene, ¿verdad?, que el Señor le cambia el nombre. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque Jacob sabe qué significa traidor, tramposo, mentiroso. Y Dios dijo, no, vos no te podés llamar más. Y le puso Israel. Israel significa el que lucha, el que gana la lucha, ¿verdad? Y ahí entonces, qué bueno que nosotros, cuando queremos hacer las cosas bien, hermano, tenemos que ser personas íntegras, personas que vivamos en santidad y personas que sepamos que Dios no se olvidó, de que Dios, si te tiene todavía vivo acá en esta tierra, es porque Dios tiene planes contigo, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros no podemos manipular la voluntad de Dios. Dios va a hacer lo que Él quiera y seguramente que el plan que Dios tiene para vos es el mejor que a veces el que nosotros ideamos o el que nosotros queremos. Así, con razón, Dios le cambió el nombre a Jacob, le dice, no te vas a llamar más usurpador o peleador, engañador, porque yo quiero que mis hijos sean hombres y mujeres de verdad, ¿verdad? Y por lo tanto que el Señor nos ayude para poder alimentarnos de las cosas del Señor y no caer en la imprudencia y en la ansiedad. Que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos y que podamos aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida, que esa es
la voluntad de Dios dice que es perfecta. La palabra de Dios dice que su voluntad es amorosa y es hermosa y es perfecta, y por lo tanto demos gracias a Dios que Dios tiene los mejores planes para tu vida y para mi vida. Amén. Oremos a Dios. Señor, nuestro Padre Celestial, te pedimos perdón cuando muchas veces caemos en la ansiedad, caemos, Señor, en la duda, y creemos que tú te has olvidado de tus promesas y de tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a esperar en el tiempo tuyo, porque en su tiempo tú cumplirás tus palabras, tus promesas para cada uno de nuestras vidas. Pero ayúdanos y enséñanos a que no consigamos, Señor, nuestros logros y nuestros éxitos, Señor, a través de mentiras, de engaños y de cosas fraudulentas, sino que podamos vivir una vida, Señor, transparente, una vida, Señor, íntegra delante de ti, y que tú nos ayudes, Señor, a poder apoyarnos no en nuestra propia prudencia, no en nuestra propia experiencia que hayamos tenido en la vida, sino que nos apoyemos en tu palabra. Señor, no hagamos como este hombre que se apoyó en su tacto, en su olfato, en su paladar, y fue engañado por su hijo y por su esposa. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos muestres, que tu Espíritu Santo, Señor, revele lo que hay delante de nosotros, y si ese negocio, y si esa persona, y si esa relación, si todas estas cosas, Señor, son puestas por ti, y si tú estás, Padre Santo, en el centro, Señor, de la voluntad tuya para mi vida. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, los que están aquí conectados, los que están allí en sus casas, los que, Padre Santo, podamos luego, Señor, transmitirle, Señor, a estos amigos, hermanos, vecinos, conocidos, Señor, que tú los ayudes a saber que tú quieres alimentarnos con la palabra, con el pan de vida, Señor, con el pan que descendió del cielo, y por lo tanto, Señor, muchísimas gracias te damos porque no estamos solos. Bendigo tu pueblo, tu iglesia, y a cada uno de los familiares, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos los hermanos. Gloria a Dios. Amén. Qué linda la palabra de Dios. Y algo que es importante es que bueno que podamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que es el que nos guía a toda verdad. Ahí no nos vamos a equivocar y vamos a tomar las decisiones acertadas y realmente vamos a tener bendición y éxito en nuestras vidas. Así que la verdad que preciosa la palabra de Dios. Hermanos, hoy el Señor nos ha animado de una forma o de otra a realmente no dejar de buscarlo, a poder seguir orando, teniendo tiempo con el Señor, porque eso es lo que va a alimentar nuestra fe, nuestro espíritu, y es el que nos va a ayudar a poder permanecer, ¿no?, en el Señor, fuertes, firmes, y también como hablaba hoy la palabra de Dios, tremendo, la verdad que Dios nos bendice cada día, así que podamos atesorar cada cosa que hemos escuchado en esta mañana, que la podamos atesorar en nuestro corazón, ¿sí? Que podamos realmente ser diligentes y que podamos guardar todo lo que hemos escuchado. Así que bueno, vamos a orar para despedirnos y vamos a entregar todas las cosas en manos de Dios, nuestra vida y cada situación, ¿verdad? Que solamente el Señor la conoce. A veces entre nosotros podemos conocer algunas cosas, pero el Señor conoce a profundidad todo lo que hay en nuestra vida, todo lo que hay en nuestro corazón. Y como decía el pastor también, ¿no? A veces creemos que las promesas de Dios tardan o no van a llegar, pero Dios cumple sus promesas. Todo tiene su tiempo y tenemos que esperar en Él. Amén. Así que eso es una realidad. Perdón, pero se me cayó Benja acá. Mi amor. Ese es el tema de estar en la casa, estamos con los ojos en todos lados. Pero bueno, realmente que pueda ser así, hermanos, para nosotros, que el Señor nos anime. No sé a ustedes, pero el Señor nos ha animado en esta mañana. Y tenemos que guardar su palabra. No podemos, en este momento estamos juntos y estamos prestándonos atención a lo que nos hablamos, pero después vamos a volver a una realidad
a la misma que tenemos todos los días en casa, de repente las luchas, las dificultades que podamos enfrentar cada uno de nosotros, va a ser nuestra realidad. Pero que lo que escuchamos y lo que aprendemos lo podamos atesorar para poder aplicarlo en nuestra vida y que realmente Dios nos lleve de bendición en bendición. Amén. Así que cerrá tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por esta mañana, gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra, gracias Señor amado, porque realmente tú nos has hablado en este día, Señor, y que tú nos ayudes a poder atesorar todo lo que hemos escuchado en nuestro corazón. Señor, tu palabra nos enseña que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que podamos ser hacedores de ella. Que podamos poner en práctica, Señor amado, todo lo que aprendemos, todo lo que oímos, y que no sea realmente, Señor, solamente algo que podamos tener en el momento, sino que podamos, Dios mío, tenerlo en nuestra vida, que pueda hacerse carne en nuestra vida tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si hay alguien, Señor, en este día que se encuentra en desánimo, que se encuentra mal, Señor amado, con algún problema ahí que esté aquejando, Señor, en esta hora te rogamos que tu Espíritu Santo sea tomando el control de su vida, de su mente y de su corazón, Señor, y que tú estés haciendo la obra en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú le animes, que tú le fortalezcas, Señor amado, y que tu Espíritu Santo sea llenándolo, Dios mío, por completo, para que realmente tu bendición, tu gloria se pueda ver en la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias por tu palabra, Señor amado. Dios mío, porque tú siempre nos instas, nos enseñas a que podamos vivir en rectitud, que podamos hacer las cosas correctamente delante de tus ojos, Señor amado. Que sabemos que la mentira, más que sea pequeña, grande o chica, Señor, no llega a buen puerto, Señor. Dios mío, gracias, Señor amado, porque realmente, Señor, tú nos quieres encaminar cada día, Señor amado. En el nombre de Jesús te pedimos en esta hora, toma el control, Señor, de todas las cosas, de cada vida, de cada situación, de cada corazón, Señor amado. Y en el nombre de Jesús dejamos todo en tus manos, todo delante de tu presencia. Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños están delante de ti. Y sabemos que a tu tiempo tú te vas a encargar de todas las cosas. Sabemos que a tu tiempo tú te vas a glorificar, Señor, en nuestras vidas. Sabemos que tus planes, Señor, Dios mío, son lo mejor, Dios mío, son perfectos para nuestras vidas. Que nuestros pensamientos son limitados, pero que tú tienes pensamientos más altos para nosotros, Señor. Tú tienes pensamientos de paz y no de mal para tus hijos. Señor, en esta hora confiamos en ti, creemos en ti, Señor amado. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por todo. Gracias por este tiempo que hemos estado en tu presencia. Gracias por cada alabanza. Gracias por la adoración. Gracias por tu ministración, Señor amado. Porque no es menos. Por más que no estemos en el templo, Dios mío, podemos sentir tu presencia. Cuando buscamos de ti realmente de corazón, podemos sentir que tú estás, Señor. Y tú has estado en este lugar, tú has estado en este momento con nosotros, Señor, y con cada uno de mis hermanos ahí en su casa donde están. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a despedirnos con alguna alabanza, si no hay algún otro anuncio. Amén, Dios los bendiga. Bueno, antes de cantar, paso los anuncios de esta semana, que son bastantes, así que quédense sentaditos porque tenemos para rato. Para empezar, les voy a estar invitando a todos que por favor descarguen en sus celulares el Google Chrome. Si ustedes no saben cuál es o no saben cómo se hace, se pueden comunicar con Matías, conmigo o con Patricia, que está en el control. Como todo esto se renueva, las plataformas y todo, hay nuevas posibilidades de reuniones. Entonces, para poder descargarlas, si ustedes no saben hacerlo, pidan ayuda y la idea es descargar Google Chrome. Segundo anuncio, hoy podría ser un posible comamos juntos en la iglesia. Como no lo podemos hacer, lo vamos a hacer virtualmente, así que les invito a que todos en el momento del almuerzo manden su foto familiar con su plato para estar todos juntos. También hoy se va a mandar la lista de devocionales semanales, así que estén atentos a quien le toca. Si alguno no puede o prefiere otro día, puede mandar su mensajito antes que se mande la lista o después, no hay problema.
Ahora con respecto a la semana, mañana lunes a las 20 horas se va a estar notificando la resolución sobre la reapertura de las iglesias, de las reuniones, así que estemos todos atentos que a las 20 horas se va a estar dando el informe, se va a pasar obviamente por WhatsApp cuál sea la resolución. El día martes, Uruguay va a estar dirigiendo el culto Pentecostés a la hora 17 por Zoom. Así que estamos todos invitados a participar. Se va a estar pasando el link también por el WhatsApp de Piedra Viva. El miércoles, a las 15 horas y hasta las 17, los pastores van a estar en la iglesia, y aquellos hermanos que quieran acercarse, aquellos que puedan y quieran llevar su ofrenda, su diezmo, y también para la canasta de amor, allí van a estar los pastores, y a las 20 horas nos juntamos por Zoom para nuestro culto de oración. También, el viernes va a ser la vigilia, va a ser de 20 a 22 horas, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a escuchar su palabra, y vamos a hacer las olimpiadas bíblicas. Así que esta semana tienen tiempo para estudiar bastante, estén atentos para este día. Va a hacerse obviamente por Zoom, así que se les va a enviar la invitación para todos, y no se olviden de estudiar, no se olviden de estar en contacto con sus grupos, de estar charlando entre todos. Y si no, bueno, y no hay más nada, era todo eso, ¿está? Y para despedirnos vamos a cantar, porque hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en nuestras casas, hay libertad de la enfermedad, de la pobreza, de la miseria, hay libertad de las obras del enemigo, porque nosotros somos sus hijos, y eso lo declaramos y lo cantamos entre todos, ¿amén? Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque